Pues en contestación a vuestros emails, que hay muchos que me preguntáis sobre los centros de menores infractores, como que si vosotros tenéis inquietudes y os gustaría trabajar en un centro de estos. Y con algunos seguidores del canal pues he hablado un poquito más a través de vía teléfono, porque siempre intento estar accesible para todo aquel que pues que le preocupa pues el tema penitenciario y no solo el tema penitenciario, también su preparación, una orientación y tal. Hablo aparte con gente que está interesada y que quiere profundizar más. Pero con respecto a esto en concreto de los centros de menores infractores, os voy a dar una información que no os va a dar ningún preparador o ninguna academia. Y es que lamentablemente los centros de menores infractores son entidades concertadas. Apenas si hay centro de menores de gestión pública. De hecho, yo voy a hablar del caso concreto de Andalucía e intento estar informada porque como educadora social es mi ámbito de trabajo. Educación social ya sabemos que es una rama muy amplia, pero está muy orientada a la reeducación y a la reinserción. Y cuando hablamos de reinserción, evidentemente, hablamos de centros penitenciarios, hablamos de centros de menores, así como también hablamos de uno de los ámbitos importantes de los educadores sociales, la educación no formal, que no es lo mismo que educación informal. No voy a entrar en esto, pero sí es verdad que los educadores sociales nos dedicamos, otro ámbito es la formación no reglada, es decir, la formación reglada es la de institutos, universidad, pero muchas veces después de pasar por la formación reglada necesitamos que alguien nos prepare oposiciones, nos ayude a preparar, nos ayude a planificar, nos dé asesoramiento. Pues eso es también trabajo de los educadores sociales. Todo lo que es ámbito de la educación no reglada, formación no reglada, es ámbito de los educadores sociales. Es cierto que en todas las profesiones hay intrusismo, pero en la mía mucho más, porque no se nos reconoce nuestra posición. Hay mucha gente que se pone a dar clases y ni es maestro ni es educador social y nos cuesta mucho tener una carrera. Pero bueno, no es el caso porque esto da para tema y para debate, pero sí es cierto que como puedo preparar oposiciones, por supuestísimo, está dentro de la educación o formación no reglada y de hecho muchos pasamos por ese proceso. Primero vamos a la universidad y luego acabamos preparando oposiciones y que nos ayude un preparador a hacerlo. Y normalmente no son educadores sociales, ni siquiera son maestros, sí, serán juristas, lo que tuviera, pero de didáctica no tienen ni idea, de esto se nota a la hora de planificar la programación. Pero lo que me interesa ahora, haré un vídeo sobre esto porque muchos me estáis pidiendo información sobre preparar oposiciones o planificar. Haré un vídeo, pero ahora mismo vamos a hablar de los centros de menores infractores. ¿Por qué su gestión es concertada? Es decir, eh, son conciertos cada vez a empresas más potentes. Se está privatizando, los centros de menores infractores se están privatizando. De hecho, os voy a dejar el enlace de algunas noticias. Creo que el último, si no me falla la memoria, porque hace tiempo que leí la noticia, el último centro de menores infractores que era de gestión pública, creo que era en Granada, ya ha pasado a manos privadas. Trabajarías para la empresa privada. Es decir, que qué bonito nos pinta el reglamento penitenciario cuando nos habla de las unidades de jóvenes, ¿no? Los departamentos de jóvenes, cuando llegamos al título 7, ¿no? Formas especiales de ejecución. Y dentro de las formas especiales de ejecución nos encontramos el capítulo 4, que son los departamentos de jóvenes. Y nos dice que hay que se caracteriza por una acción educativa intensa, con 5 programas. ¿Dónde están esos programas? Porque yo no los veo. Es cierto que en tema de protección de menores, en los estatutos de autonomía, cada comunidad tiene una competencia. De hecho, en la de Andalucía, si no recuerdo mal, creo que es el 60 y algo dentro del estatuto de autonomía, es donde la gestión de estos centros es competencia, es un poco contradictorio, ¿no? Pero es competencia de las comunidades. Entonces, ¿qué está pasando? Que de la gestión pública está pasando a manos privadas. Nosotros, cuando seamos funcionarios, no vamos a trabajar en un centro de menores infractores. Es más, te voy a dar otra pista. Yo, cuando terminé la carrera de educación social, hice las prácticas en un centro de menores infractores. Entonces, yo lo he vivido en primera persona. Y es una empresa privada. De hecho,
Los educadores, que se supone que son educadores sociales que estaban allí, ninguno tenía la titulación. La única educadora social que estaba allí trabajando de práctica era yo. Estaba el primo de, el amigo de, el no sé qué de. Lo que pasa en la empresa privada, que hay gente que si tiene amigos, tiene contacto, tiene pues entra antes. Pues esto es así, lamentablemente es así. El reglamento penitenciario te lo pinta muy, muy bonito, en su capítulo 4, el título 7, y luego no se corresponde con la realidad. ¿Por qué un centro penitenciario de adultos son gestionados públicamente y los centros de menores infractores están pasando a manos privadas? Esto es vergonzoso. Y esto va en detrimento nuestro porque evidentemente son menos plazas y gente que no está preparada está interviniendo con menores. Es verdad que he conocido también lo tengo que decir porque si no sería muy injusto, cuando estuve haciendo las prácticas, conocí a gente preparada, no titulada en educación social, pero tenían vocación y tenían la perspectiva, en cuanto pudiera, meterse a estudiar la educación social, porque aquí ya se implantó la titulación, llegaríamos tarde como siempre en Andalucía, pero nuestra titulación está para que la estudie quien quiera dedicarse a ello. Y si es verdad que me encontré con muchos profesionales muy implicados con los niños, es cierto, venían de otras titulaciones, pero tenían vocación y querían hacer un trabajo con los niños. Y es verdad que la vocación es fundamental y rompe todas las barreras. Hay gente que está titulada y no tiene vocación, es un desastre. ¿Cuántos profesores hemos conocido que son un desastre, que han aprobado las oposiciones, pero realmente no tienen la vocación? Y hay gente que no está titulada y tiene una vocación que tú dices, wow, ¿cómo explica? ¿Cómo se implica? Pues en este caso yo conocí las dos caras de la moneda. Gente que estaba allí porque sin titulación y estoy allí y un trabajo cualquiera en la empresa privada, y luego conocí gente súper buena, gente implicada con los niños, pero esa gente que estaba implicada con los niños no tenía recursos para hacer una gestión de ese centro adecuada y realmente dar esa atención intensa educativa que requieren los niños. Entonces el personal, la parte del personal que quería hacer no tenía los medios, porque la gestión privada somos números. Y si las cuentas no salen, nos quitan recursos. De hecho, cuando yo terminé las prácticas en el centro de menores, que por cierto, fui la única educadora social de mi promoción y de muchísimos años de educación social en Andalucía que hizo las prácticas en ese centro de Cádiz, no voy a dar el nombre por respeto, en fin, porque la gente no quería trabajar allí, tenía un pánico, un miedo. Y a mí, yo creo que esto tiene que ser algo vocacional, te tiene que gustar. Y yo trabajé mucho. Estuve más de 300 horas para cubrir mis horas prácticas y cuando terminé mis prácticas pero me ofrecieron un trabajo precario. Yo tenía un trabajo estable y me encantaba lo que hacía, porque sí es cierto que cuando yo estuve allí di con unos terapeutas muy buenos y me dejaron hacer unas prácticas en condiciones y yo inicié un proceso de alfabetización de un chico de raza gitana. No había maestros, no había atención educativa en esos centros. Y propuse, pues en mis prácticas, iniciar un curso de alfabetización para esta persona en concreto. Me lo aceptó el mismo tutor que yo tenía y empecé a trabajar. Y es súper satisfactorio poder ayudar a alguien. Qué pena que estos centros pasen a manos privadas. Qué pena que no haya recursos para aquellas personas que se quieren implicar. Y esto es lo que está pasando con los centros de menores infractores. Nunca vamos a trabajar en centros de menores infractores, mucho menos en Andalucía, porque el último centro de menor infractor estaba, perdón, en manos públicas, ya ha pasado a la privada. Cada vez son más potentes las empresas que se meten a gestionar este tipo de centros y al final somos números, no hacemos cuentas, pues a ti te despido, a ti no, y tú que necesitas esto para hacer este programa, pues no se hace porque no hay dinero. Esa es la gestión privada. En eso estamos cayendo. En esas condiciones estamos dejando a esos jóvenes que necesitan reeducación, una reinserción urgente, porque están en una edad complicada, pero a la vez están en una edad favorable para reconducir y que no sean presos de por vida o penados de por vida, porque reinciden si no hay una intervención. Y lamentablemente está pasando a manos privadas. Y lamentablemente estamos
estamos perdiendo calidad en nuestros servicios públicos. Así que siento daros esta noticia, pero cuando seamos funcionarios no vamos a trabajar en un centro de menores infractores. De hecho, la seguridad de los centros de menores infractores la realizan empresas de seguridad privada. Yo cuando trabajaba allí había un chaval en una pecera controlando dos módulos. Iba vestido de policía que te encuentras en el Mercadona o te encuentras en el Carrefour. Esa es la seguridad de un centro de menor infractor, que sin desconsideración a esos profesionales, pero evidentemente va en detrimento. Debería ser personal con una cualificación muy específica porque estamos hablando de la seguridad de un centro donde hay penados menores, pero no dejan de ser penados. Debería ser una formación específica. De hecho, cuando nosotros aprobemos el ayudante de prisiones, la oposición, cuando aprobemos la oposición, nos queda un curso práctico específico. Nos vamos a recibir una formación específica. Pues entonces, esto yo no lo entiendo. Esto yo no lo entiendo. Os voy a dejar los enlaces, os voy a dejar eh, el enlace también del defensor del menor andaluz, porque me parece esto inaceptable. Y lamentablemente la respuesta es no a todos los emails, a todo lo que nos interesa en todo lo que sea ámbito penitenciario que hay engloba con mayor intensidad a nuestros menores. Esta es la reeducación y la reinserción que se está haciendo, por lo menos aquí en Andalucía. Y es una pena que profesionales que tenemos ganas, que creo que podemos aportar. De hecho, yo ya estuve en un centro de menores y no pude trabajar porque las condiciones eran precarias. Es que no, trabajar para la empresa privada, estamos hablando de privatizar la educación de una persona que necesita un programa muy específico. No. Y aquí estoy, pues intentando luchar pues, por trabajar, pero en lo público. Y me parece lamentable y, y de esto apenas se habla cuando, porque claro, como de todas formas, como es algo que no entra dentro de las competencias públicas, cada vez lo dejan más en manos privadas, pues no se habla de este tema. Yo creo que es súper importante, súper importante. Y bueno, esto es lo que hay. Señores, es lo que hay. Así que si pensabas trabajar con adolescentes, con menores, por lo público no va a ser posible.